Hoy día vamos a desarrollar el taller de evaluación del proyecto de innovación. Y para eso, muy importante que todos ustedes puedan desarrollar conmigo una reflexión sobre cómo valoramos la experiencia, ¿no? La evaluación formativa, la evaluación basada en competencias, rompe de alguna manera este paradigma de la evaluación centrada solamente en el logro, marcada en lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y es que la evaluación formativa va más allá, ¿no? No mide lo correcto y lo incorrecto, no mide para empezar. No evalúa solamente los logros, sino sobre todo la evaluación formativa, como habíamos dicho, es una manera de generar las condiciones para que nuestros estudiantes permanentemente realicen un proceso metacognitivo y puedan ser conscientes de sus avances, de sus límites, de sus grandes potencialidades, y a partir de eso, como gestor del aprendizaje que somos, plantear desafíos mayores. Diversificar las energías, retroalimentar, acompañar, animar, celebrar. Creo que este es un hecho importante de la pedagogía y la evaluación formativa nos da esa oportunidad de vivir con intensidad la experiencia de aprendizaje. Y entonces se resume la evaluación del proyecto de innovación en el hecho de que es un momento de celebración constante, pero también de identificación constante de este ensayo-error de nuestro proyecto. Y entonces, dos elementos claves que debemos tener en cuenta para desarrollar una evaluación eficaz y pertinente desde el enfoque de competencia. Lo primero, se evalúa la experiencia. Sin experiencia de aprendizaje, ¿no? Pero sobre todo, no solo, pero sobre todo proyecto, no es posible implementar una evaluación formativa. No se evalúa contenidos, no se evalúan con un examen en la evaluación formativa. No es tomar ni medir qué tanto sabes o no sabes, ¿no? La evaluación formativa es más que eso. Es sobre todo identificar el sentido por el cual estoy, hablo del estudiante, logrando estas evidencias de aprendizaje, estos retos y desafíos que nos hemos propuesto en la experiencia. Y entonces no se puede evaluar pasivamente, formativamente. No se evalúa solo mirando y observando a nivel formativo. Se evalúa sobre todo dialogando. Pero este diálogo tiene que estar enmarcado en un ecosistema de afecto, de cercanía, de confianza, porque si no ya no sería una evaluación formativa, sería un control, ¿no? Sería un monitoreo, sería un acompañamiento frío seguramente para mantener ciertas disciplinas, ¿no? Pero la evaluación formativa nos reta a enmarcarnos dentro de la pedagogía de la confianza relacional, del amor, de la solidaridad, ¿no? Entonces, se evalúa la experiencia, no se evalúa la estrategia, no se evalúa el producto, no se evalúa el contenido, ni siquiera se evalúa solamente el aprendizaje. Solamente eso no se evalúa con otros elementos más. Y esos otros elementos más tienen que ver con la experiencia.
La experiencia está muy relacionado al experimento, ¿no? Y entonces, lo que vimos ayer es una experiencia. Es decir, cómo voy mirando la experiencia en la gestión de mi innovación? Pues observando, dialogando sobre el ejercicio de la autonomía, el pensamiento crítico, la creatividad y la metacognición. Es lo que vimos, ¿no? Y siendo más específico, evaluando su capacidad de emocionarse, de inspirarse, de pensar estratégicamente, de dudar, de problematizar, de crear, de aplicar, de evaluar, su capacidad de reflexionar lo que está haciendo y su capacidad de socializar lo que está aprendiendo. Y entonces se evalúa la experiencia. La evaluación formativa, a veces cuando uno trata de abordarlo desde la práctica, desde lo metodológico, es muy complicado, porque desde la teoría es muy fácil comprenderlo. La teoría ya tiene conceptos diversos de qué cosa es lo que debería hacerse en la evaluación formativa, pero en términos muy prácticos, muy complejo todavía para el docente. Y este es el momento, en esta época hablo, ¿no? Donde creo que el magisterio está pasando un tránsito de mirar la pedagogía de otra manera. La evaluación formativa nos plantea y nos exige mirar la pedagogía con toda su integralidad. No solamente esa pedagogía para enseñar, sino esa pedagogía para inspirar, para desafiar y para superar, ¿no? Lo que incluso nos habíamos propuesto. Entonces, esa pedagogía transformacional. Entonces, la evaluación formativa es una manera de darle calidad a la experiencia de aprendizaje, es una manera de darle sentido innovador a nuestro proyecto y exige de todas maneras movilizar muchas capacidades, muchas competencias y sobre todo que lo hagan de manera lógica y metodológica. Y entonces, eso se hace con la experiencia, ¿no? Yo no puedo identificar una verdadera evaluación formativa, por ejemplo, en una clase, sentados, escuchando, ¿no? No se puede, es muy complicado. ¿Qué cosa observo ahí? Miradas, es lo único que puedo observar, ¿no? Pero cuando prototipan, cuando modelan, cuando estructuran, cuando utilizan sobre todo las manos y cuando dialogan sobre todo, son elementos entre muchos, por supuesto, donde yo puedo ingresar y pasar esa línea de donde existe el miedo y la confianza para poder acompañar ese proceso de aprendizaje. Entonces, un primer elemento es la experiencia, que ya lo hemos conversado ayer y anteayer. Un segundo elemento para la evaluación formativa y la evaluación del proyecto de innovación son las evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, la evidencia de aprendizaje es quizás lo que resume y lo que sintetiza toda nuestra propuesta pedagógica. Si planteamos bien una evidencia de aprendizaje, aseguramos nuestros propósitos en el desarrollo de la competencia. O por lo menos nos aproximamos, o sumamos, ¿no? Pero si planteamos mal una evidencia de aprendizaje, el proyecto puede estar muy dinámico, muy alegre, muy colorido, muy cargado de contenidos y muy creativo incluso, pero que va a ser complicado ser consciente de qué tanto hemos avanzado en el desarrollo de la competencia. La evidencia de aprendizaje nos está marcando momentos, hitos de la experiencia. Entonces, la experiencia de aprendizaje no es una vivencia solamente de libre albedrío. La experiencia de aprendizaje, como hemos dicho varias veces, es lógico, ¿verdad? Tiene una lógica
cuando nos desafiamos. Y entonces la evidencia de aprendizaje le da pautas, le da límites, le da de alguna manera hitos para acompañar este proceso en el proyecto de manera lógica. Y entonces voy a empezar primeramente por entender qué cosa es una evidencia de aprendizaje, porque ya hemos hablado qué cosa es una experiencia de aprendizaje, qué partes tiene, cómo lo vinculo con la competencia y la capacidad, y los que no han estado en el taller de ayer podrían muy bien ver el taller de ayer, y está grabado, ¿no? Pero vamos en este momento a entender estos 4 elementos claves de la evidencia de aprendizaje, ¿ya? 4 elementos claves de la evidencia de aprendizaje. La evidencia de aprendizaje, ojo, no es solo una acción, no es solo un producto, no es una vivencia de la situación significativa, no es la generación de conocimiento solamente. La evidencia de aprendizaje es un conjunto de elementos que configuran una concreción, algo muy concreto para que me permite a mí como docente valorar el nivel de avance, de logro o de autoexigencia del estudiante. Y aquí está el hecho, la palabra clave, valorar. La evaluación formativa nos permite valorar. Y eso de valorar es muy delicado, porque va a determinar desde mi percepción, desde la observación de mi evidencia de aprendizaje, si el estudiante logró o no logró la competencia, que está en buen camino o no, ¿no? Y entonces, pero ese hecho de valorar, tenemos que ser muy conscientes y muy cuidadosos, ¿no? Que no se valore solo con una lista de cotejo, por ejemplo, ¿no? El cotejo no es una evidencia, no aporta la evidencia, aporta la percepción, aporta al análisis, aporta a la reflexión, pero no a la evidencia del logro de competencia, ¿no? Un examen aporta de alguna manera un indicio, un indicador, pero no a la valoración de la competencia. Un test, ¿no? Y todos estos elementos de evaluación, instrumentos que existen, es una parte muy pequeña de la evaluación formativa. El gran, el 99% restante, ¿no? El 1% es el instrumento, el 99% es la evidencia de aprendizaje. Una evidencia de aprendizaje configura entonces elementos que nos permite valorar, porque además llegamos junto con los estudiantes al logro de la evidencia. La evidencia no es una tarea, ¿verdad? La evidencia no es una meta, ¿no? La evidencia es un hito por las cuales, según la característica de nuestros estudiantes, determina un poco, configura y sintetiza y resume la experiencia. Y entonces, ¿de qué está compuesto la evidencia de aprendizaje? 4 elementos claves que no debemos olvidar y que todo proyecto de innovación debe tener en cuenta. Y aquí, a veces cuando escuchamos a los innovadores explicando su innovación en concursos o en exposiciones de buenas prácticas, qué sé yo, a mí me gusta siempre decir, muéstrame una evidencia de aprendizaje de tu proyecto. Por eso es lo que le estoy diciendo, de qué manera el proyecto de innovación está impactando en la vida de tus estudiantes, ¿no? Y explícame cómo lograste o no lograste un sentido positivo de valoración de la evidencia. Y entonces, en su mayoría, a veces lo que comparten es pues un producto, una foto, un video, y no es lo que uno espera, porque no basta una foto para determinar una valoración, ¿verdad? Es mucho más que eso. 4 elementos entonces, para Tobón, 4 elementos son claves en el análisis de la evidencia por competencias. Para Ravela, 3 son elementales, 1 va a depender mucho de la gradualidad. Desde mi punto de vista, para mí, los 4 en todos los niveles son importantes, ¿no? Estos 4 elementos
Dicho sea de paso, en muchas bibliografías e investigaciones tienen otros términos u otras lógicas, pero al final recogen estos 4 elementos claves. Y voy a tratar de poner estos términos que están en cada uno de, digamos, de las autorías, ¿no? Renaud, por ejemplo, tiene otra lógica de descifrar cada estos elementos, pero al final son los elementos, que es lo que vamos a ver, ¿ya? Podrían llamarlo, por ejemplo, no un primer elemento, acción, ¿no? La acción, ¿no? Algunos le llaman el hecho pedagógico, otros le llaman digamos, el desempeño concreto, ¿no? Pero acción, digamos, es mucho más universal. Y esta acción puede ser una habilidad, una capacidad, una competencia, por supuesto, también. Por ejemplo, bailar, habilidad, bailar, ¿no? Analizar, una capacidad, ¿no? Comprender, una competencia, ¿no? O que también puede ser relativo, ¿no? Por ejemplo, elabora, que puede ser una habilidad, una competencia, los tres, porque puede ser elabora, digamos, cubos mágicos con hilos, es una habilidad. Elabora una matriz comparativa, una capacidad. Elabora un prototipo, es una competencia, pues elabora. Pero es una acción al final, es algo que el estudiante hace, ¿no? El estudiante genera el hecho, ¿no? Para un determinado propósito. Por eso le llaman hecho pedagógico a algunos, ¿no? O sea, no es cualquier acción, dicen algunos, pero es una acción al final, es una acción. Y normalmente lo que vamos utilizando, pues, son estas acciones vinculadas a la capacidad, como analiza, comprende, ¿no? Compara, ¿no? Elabora, etcétera, etcétera. Esto no hay un formato para esto. Esto va a depender del tipo de evidencia de aprendizaje que el docente plantea. Y la evidencia de aprendizaje va a depender del tipo de experiencia que estamos trabajando. Y la experiencia va a depender de la competencia priorizada en la cual hemos iniciado el proyecto. Así que esto no hay un formato. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que la evidencia de aprendizaje, un elemento clave es la acción. La acción. O sea, por ejemplo, una evidencia no puede ser fotos secuenciadas, pero ¿qué? Las fotos secuenciales descargadas de Google, fotos secuenciales hechos por la mamá, hechos por el estudiante. Tiene que haber una acción concreta que genere un vínculo con la capacidad, con la competencia, o una acción con una habilidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el primer elemento es la acción, que claro, estamos hablando de experiencia, pues, ¿no? Pero Renaud dice, ¿no? Es acción constante, ¿no? Kilpatrick habla de experiencia en función al movimiento dinámico de todo el cuerpo y el experimento. A eso se llama acción pedagógica. La acción pedagógica no es solamente tareas chiquitas, ¿no? La acción pedagógica es mucho más que eso. Entonces es una acción al final, ¿no? Analiza, comprende, compara, elabora y otros términos. Primer elemento, entonces, fundamental. Segundo elemento, digo segundo porque es por orden, digamos, no tiene un orden cerrado, ¿no? Digo segundo metodológicamente. Tiene que ver con el producto, la producción. Y es que esa acción tiene que concretarse en algo. Un producto, pues, ¿no? Una producción. El currículo habla producto, producción, ¿no?
u objeto, le llaman otros, ¿no? Objeto pedagógico, ¿no? Pero el producto, producción, visible, observable, porque si no, ¿cómo valoramos, no? Pues si no es observable, ¿no? Y mejor que sea tangible, concreto, ¿no? Y ese producto es que está relacionado a la acción, ¿no? No sé, por ejemplo, un producto podría ser puede ser desde una matriz, ¿no? Puede ser un video editado, puede ser una maqueta, puede ser digamos, un brazo robótico, puede ser un algoritmo concreto, ¿no? El algoritmo se puede ver, se puede leer el algoritmo. El algoritmo, la lógica del algoritmo se puede mirar, ¿no? No es algo invisible. Y es un producto, una foto es un producto, una foto, pero esa foto toma sentido vinculado a la acción, ¿no? Y entonces, cuando nosotros planteamos el primer día, el prototipo, lo que estamos es asegurando un producto, una producción de alta complejidad. Y son esos productos donde nos ayudan a valorar mejor la experiencia de aprendizaje. Desde mi percepción, yo puedo valorar a mi estudiante con un diálogo. Por supuesto, lo puedo hacer. Le he preguntado, me ha respondido más allá de mis expectativas, ha integrado otros elementos interesantes, pero es una percepción al final. No sabemos que esa respuesta, ese diálogo, tiene detrás, digamos, una inspiración genuina o ha sido memorizado. No sabemos cómo se sienten a veces nuestros estudiantes por dentro, porque a veces la depresión, la tristeza, el miedo hace que no explote todo su potencial. De manera que el diálogo es importante, pero es limitado, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo complemento este diálogo, que es muy importante, por supuesto? Es con el producto. Y el producto es una manera de demostrar lo que me está diciendo y lo que puede hacer. Ese vínculo entre lo abstracto y lo concreto es muy importante para mi valoración. Me puede hablar sobre la experiencia de indagación que ha tenido en el museo, en el zoológico, me va contando muy bien, muy pausado, muy lógico, pero digamos el reto dentro de él era identificar aquellos animales que tienen de alguna manera ciertas características y por el cual nos hemos propuesto tener una matriz de análisis, ¿verdad? Y entonces, una cosa es lo que me dice y otra cosa es la matriz que voy revisando, que me va contando, que me va diciendo junto con la matriz. Por eso que la acción y el producto están muy vinculados y son la base fundamental para la valoración. Entonces, cuando me dicen, profesor, ¿y cómo en mi proyecto lo que hacemos es una autoevaluación, una coevaluación y un diálogo? Está muy bien, está muy bien. Los tres son diálogos en realidad, ¿no? Pero en la coevaluación aplicamos unas fichas. Ok, pero esas fichas refuerzan el diálogo. Las fichas no son una evidencia. La evidencia es una construcción. Y por eso hablamos de producto, ¿no? Porque la ficha se puede marcar, puede ser muy, muy, muy subjetivo. Nos apoya, sí, por supuesto que los instrumentos nos apoyan mucho. Sobre todo cuando son aulas grandes y queremos ver tendencias, queremos ver ciertas opiniones colaterales frente a la experiencia, nos ayuda, por supuesto, pero no lo es todo. Lo importante es vincular la acción pedagógica con el objeto pedagógico, es decir, la acción y el producto. Ahí tenemos dos elementos claves para valorar de manera honesta. ¿Por qué? Porque justamente esta conexión entre el objeto y el sujeto, esa conexión nos va a exigir dos cosas.
un primer elemento, una primera, digamos, exigencia es la equidad. Porque aplicar una ficha de autoevaluación entre todos no es equitativo, pues, ¿no? No todos van a responder a un esquema cerrado de evaluación, ¿no? La autoevaluación podría ser más cercana. Sin embargo, no todos tienen esa capacidad de autoevaluarse en el momento preciso y en el tiempo que queremos. Hay maneras de autoevaluarse de la manera más privada, cuando me siento en otros ánimos, qué sé yo, va cambiando, somos personas, pues no somos máquinas, no es que la autoevaluación y la evaluación va a funcionar así de automático, no, ¿verdad? Y tampoco el diálogo. Y entonces la evidencia de aprendizaje, junto a la acción determinada, objeto-sujeto, nos ayuda a nosotros a valorar mejor porque lo podemos hacer desde un enfoque de equidad. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de competencia, el gran reto, colegas, es la equidad, ¿no? Por ejemplo, me valoro a sí mismo, una capacidad de la primera competencia. No es lo mismo de un niño cuidado, animado, que un niño abandonado, ¿verdad? No es lo mismo, ¿no? Bueno, digamos, va a requerir mucho más atención, por supuesto. No es lo mismo. Aplicar una ficha a los dos, un cotejo a los dos, unas preguntas de diálogo a los dos, ayuda, por supuesto, aproxima, por supuesto, pero es inequitativo. ¿Dónde yo voy aplicando la equidad en mi valoración? Es analizando objeto y sujeto a la vez, sinérgicamente. Que nos cuente, no todo lo que quiere, lo que desea, sino que nos cuente cómo logró concretar este objeto, este producto. Y en esa conexión es donde nosotros valoramos la resiliencia, valoramos los desafíos emocionales que tiene, valoramos su alto potencial, valoramos porque nos está demostrando con hechos y palabras, es algo muy filosófico, ¿ah? Eso de hechos y palabras es muy pedagógico, muy antiguo. Hecho y palabras es una acción pedagógica que nos ayuda a valorar. Y entonces son dos elementos claves que no debemos olvidar en la evidencia de aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Un tercer elemento, la situación, nos le llaman el contexto, ¿no? Situación significativa, ¿no? Es decir, ok, hay acción, hay producto, pero esta acción y producto tiene que desarrollarse en el marco de un entorno de desafío, pero que además ese entorno de desafío se conecta con el ser del estudiante. Y hablo del ser que engloba interés, demanda, curiosidad, inspiración, todo eso, ¿no? El ser encierra eso. El ser encierra nuestro desencanto, nuestra frustración, también nuestras dudas, nuestro problema, el ser, pues, ¿no? Eso es algo que solo nosotros sabemos leernos, ¿no? Y entonces, esa situación significativa, que es significancia pura, es decir, este hecho, esta experiencia, este entorno, este desafío, tiene que ver conmigo, responde a mi interés, lo comprendo porque es parte de mi cosmovisión, ¿no? Lo entiendo porque se conecta con mi cotidianidad, me interesa porque es parte de lo que yo tengo curiosidad. Esa es una situación significativa. Y entonces, cuando este hecho y este objeto, este sujeto y objeto, se dan en una situación significativa, la valoración es mucho mejor, porque lo que estamos es tocando el ser. Eso es lo que estamos haciendo. La situación significativa no es para completar la sesión o para hacerlo más bonito nuestra unidad, no. La situación significativa es generar ese ecosistema de confianza pedagógica. Ojo, confianza pedagógica es cuando uno está dispuesto a aprender, cuando uno se abre a curiosear, cuando uno abre sin miedo a explorar, esa es confianza pedagógica.
¿Cuál es la desconfianza pedagógica? Uno no quiere fallar, uno quiere decir lo que quieres escuchar, uno quiere más bien guardarse las cosas, no quiere experimentar, tiene cierto temor, cierta desconfianza. Ahí no se puede aprender nada, ¿verdad? Y la valoración puede ser incluso engañosa, ¿no? Cuando un profesor es autoritario y genera temor, lo que tú escuchas de los docentes no es genuino. Ese es un engaño, ¿verdad? Pero si un docente al ingresar genera luz, brillo, confianza, afecto, todo lo que puedes escuchar en esa relación es genuino, aprovechable pedagógicamente. Y esa es una situación significativa. La situación significativa, a veces yo veo que lo relacionan a un hecho. Bueno, la pandemia ya es una situación porque está ocurriendo, ¿no? Somos de Apurímac, bueno, la danza de Apurímac es situación significativa. Sí, puede ser, pero sobre todo la situación significativa tiene que ver con el ser del estudiante, que me conecto, que tiene que ver con algo que me ha movido. En mi salón, digamos, de alguna manera, estamos conversando en el aula, estamos compartiendo cómo nos fue en la pandemia, y luego un estudiante hace una broma, ¿no?, racista frente al otro, y entonces tú dices, un momentito. ¿Por qué se ríen todos? ¿Y por qué hacen esa broma? ¿Por qué son tolerantes? Ahí tocas el ser de todos, porque le estás poniendo en cuestión sus convencimientos, y esa es una situación significativa. Y entonces, una evidencia de aprendizaje tiene que estar en el marco de una situación significativa. Porque si no, imagínense, sin situación significativa yo puedo decir, bueno, comprende, ¿no? Comprende una matriz, ¿no? O sea, comprende, me va explicando secuencialmente, tomando su matriz, muy bien, sujeto-objeto, ¿no? Pero eso puede ser memorizado, puede ser para cumplir la tarea, puede ser que lo ha hecho otro, ¿no? No me garantiza la valoración integral que queremos hacer, ¿no? Pero la situación significativa es distinta. Una situación significativa, por ejemplo, puede ser que lo que vamos a discutir tiene que ser previamente recogida de nuestros abuelos. Vamos a discutir sobre qué fue mejor, la educación de antes o de hoy. Es algo atrevido, pero planteémoslo, a ver, ¿no? Por supuesto que el estudiante dirá el de hoy, el abuelo dirá el pasado fue mejor, y entonces, o no, y entonces, pero estos elementos nos sirven para discutir, ¿no? Deliberar la acción. Y lo que vamos a hacer un mapa visual, ¿no? De dónde están las tendencias y opiniones de la educación, del antes y después. Ese es el producto. Pero la situación significativa es que las ideas discutidas en el aula no vienen del docente, no vienen del libro, ¿no? Sino sobre todo es producto del diálogo previo que el estudiante ha hecho con sus abuelos. Ahí entonces estamos viviendo una situación significativa. Y lo que me va contando no es teoría, no es un cuadro sinóptico del libro, no es una memorización, me va contando la experiencia vivida con su abuelo, y estamos conectando esa experiencia con la acción y con el objeto, la matriz y la deliberación, ¿no? El análisis y las fotos, ¿no? La comprensión y la maqueta, qué sé yo, objeto y sujeto en un marco y un entorno de mucha significancia para el estudiante. Y entonces este es un elemento, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá, entrevista a los sabios de una comunidad, digamos. Otro puede ser visita al hospital, por ejemplo, ¿no? Puede ser, aquí hay muchos lugares donde podemos visitar y generar aprendizajes profundos, ¿no? El Neoplásica, por ejemplo, el Hospital del Niño, ¿no? Tenemos también en la Casa de la Memoria, tenemos la Casa de la Literatura, y la UGEL 7 quizás acumula tanto en toda la red entre San Borja, Lince, Jesús María, uno de los cúmulos más grandes de espacios de aprendizaje, porque están la mayor cantidad de museos concentrados ahí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, puede ser un museo, puede ser una experimentación con hormigas, por ejemplo, ¿no? Hecho, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ya estamos construyendo la valoración. Voy a insistir mucho esto de valorar, porque la evaluación formativa es un hecho de valoración, ¿no? Digamos, es capaz, esta es una experiencia donde vamos valorando, ¿no?
todo este proceso y avance sobre la competencia. Pero para eso, acción vinculado al producto, pero acción y producto desarrollado en un contexto de significancia, la situación significativa. Hasta aquí, Ravela dice, suficiente con eso, ¿no? Suficiente, dice, ¿no? Y entonces, claro, puede ser. Entonces, sin embargo, ya con el enfoque STEAM, se vuelve a retomar las disciplinas científicas. Entonces hay todo un debate, pero creo en el Perú todavía ese debate no se da. Bueno, en el Perú siempre llegamos tarde, ¿no? Llegamos 20 años después o algo así, pero en el mundo ya está esta discusión de qué tanta intensidad sinérgica debe tener entre el enfoque por competencia y el enfoque disciplinar. Parte de la actualización del currículo que ha emprendido el ministerio tiene que ver con eso, ¿no? Hay un gran sector que dice, bueno, las disciplinas sí, pero mucho cuidado, ¿no? O sea, no volvamos a los cursos, ¿no? No volvamos a las asignaturas, porque nos está costando como país todavía entrar a este enfoque por competencias. Y hay otro sector que dice, no, no basta las competencias solamente. ¿Competencias para qué? ¿No? Aprendizajes para qué, ¿no? Tenemos que aportar en el desarrollo de este país, de mi comunidad, del bien común, con conocimiento, es decir, generar conocimientos. Y ahí aparece el STEAM. Y el STEAM lo que nos dice es que desde la cotidianidad, ¿no? Vayamos generando en los estudiantes aprendizajes vinculadas a las capacidades y competencias científicas. La ciencia, la capacidad de indagar, de preguntarse, la matemática permanente en todo momento, en todas sus dimensiones, la integración de la tecnología, ¿no? El arte y la ingeniería, ¿no? Sin embargo, no es todo cuando hablamos de conocimiento y disciplina. También están la filosofía, la sociología, la historia, muchos elementos disciplinares que creo yo contribuyen a la formación integral, ¿no? El gran problema es que en el Perú hemos priorizado, le hemos dado fuerza y hemos partido solo de lo disciplinar. Hasta ahora, nos cuesta todavía entrar al mundo por competencias, ¿verdad? Y entonces, claro, las editoriales, los especialistas todavía, algunos de todos los sectores, desde el Ministerio UGEL, todavía anclados en lo disciplinar, todavía les cuesta abordar, en la universidad incluso, muy pocas universidades trabajan por enfoque de competencia, la mayoría en el Perú, las licenciadas todavía no han hecho este cambio progresivo de un currículo disciplinar al enfoque por competencia. El perfil de los docentes en la universidad todavía falta mucho por mejorar, y lo digo porque trabajo justamente acompañando a las universidades a cambiar el currículo y a capacitar. No me cuesta a mí, por ejemplo, un catedrático que tiene 30 años enseñando, cambiar de lógica. Es muy complicado. Entonces en el Perú todavía estamos entrando, y entonces la idea de innovar es justamente entrar de lleno a las competencias. Sin embargo, entrar de lleno a las competencias no quiere decir abandonar lo disciplinar. Yo soy un defensor y quizás radical de que los dos son sinérgicos, que hay que abordar los dos, ¿no? Y hay que desarrollar conocimiento desde muy pequeños. No hay manera de competir en el mundo, de superar desafíos en el mundo si no generamos científicos a escala. Y solo la pandemia nos ha demostrado, colegas, por ejemplo, que hemos invertido más en tiendas comerciales, en productos de consumo que en vacunas. Cuando muchos países han entrado en crisis
porque no había biólogos, no había epidemiólogos, no sé cómo se dice, los que hacen epidemiología, ¿no? No había psicólogos sociales, muchos científicos, ¿no? Genéticos, no hay, no existe. Solo una información que les voy a dar. Por ejemplo, no existe, casi el 80% de los distritos en el Perú no tienen ningún psiquiatra. No hay muchos psiquiatras, ¿no? Son contados, ¿no? Solo para decirte un ejemplo, y si vamos viendo más en lo científico, olvídate. No, prácticamente la escuela no ha aportado la formación de científicos, pero, claro, vinculado a la competencia, podemos formar científicos humanistas, que es lo que creo es el futuro, ¿no? Y entonces ahí hay una discusión de que si la evidencia de aprendizaje solo basta con sujeto, objeto y contexto, ¿no? O tenemos que incluir el conocimiento. Mi experiencia en las escuelas fuera del país, analizando los sistemas educativos y la innovación, para mí es esencial el conocimiento, desde muy pequeño. ¿Ok? La idea no es solo formar buenas gentes, ¿no? O sea, buenas personas sí, pero buenas personas que contribuyen a la sociedad. Ojo, y no tampoco del otro extremo, ¿no? Muy académicos, muy teóricos, muy dominantes de la disciplina, pero malas personas, no son sensibles, no son ciudadanos, y tendremos, y eso es lo que ha pasado en el Perú, tenemos cuellos blancos ilustrados que saqueaban el país, ¿verdad? Y una clase política que por décadas no termina por hacer un país íntegro y desarrollado, ¿no? O sea, no basta el conocimiento, por eso es importante el desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces, el cuarto elemento es el conocimiento. La generación, ojo, la generación de conocimiento, ¿no? Ahí está, conocimiento, ¿no? Y entonces, toda experiencia, toda acción en una situación significativa tiene que generarme conocimientos. O sea, es decir, que el estudiante tiene que tener la capacidad de entender mejor la ciencia, ¿no? En todo nivel, ¿no? Desde el inicial, en cualquier momento. Si eso no hace la escuela, ¿quién lo va a hacer? La casa no lo va a hacer, el barrio no lo va a hacer, los amigos no lo van a hacer. Eso requiere un espacio muy profesional, muy complejo como es la escuela. La escuela no es algo sencillo, es muy complejo y tiene que aportar en la construcción de científicos, de saberes científicos en el espacio escolar. Y entonces, en el conocimiento, ¿no? Entonces, toda esta experiencia tiene que generarnos. Por ejemplo, podríamos hacer, ¿no? Digamos que vaya mirando el ciclo de las epidemias. Esto es un conocimiento, por ejemplo. El ciclo de epidemias comparando a partir de ese ciclo, ¿no? Por ejemplo, vaya analizando las fotografías. James, telescopio, ¿no? Que ha tenido décadas de construcción y que nos ha dado fotos relevantes. Ayer salió una foto donde, eso no lo sabíamos hasta ayer, que el sistema solar está alrededor un anillo de objetos cósmicos. Es como una corona, ¿no? Es decir, si viene, vamos a suponer, ¿no? Un ser, un marciano, un extraterrestre quiere entrar al sistema solar, va a ser bien difícil. Tendría que pasar este filtro, ¿no? Porque es como una malla protectora, ¿no? Es bien interesante eso, porque es como que nos aísla de todos los demás, ¿no? Y entonces, y hay doble capa todavía de anillo. Bien interesante la foto. Y hay todo un debate científico sobre eso, ¿no? Que puede ser que ese conjunto de meteoritos, objetos, no sabemos si está en expansión, es decir, que está terminando una explosión, o está juntándose para finalmente convertirnos en polvo, ¿no? Porque las fotos que el telescopio James nos ha llegado,
son fotos que ya no existen en realidad, esos planetas, esas galaxias, hace 400 millones ya desaparecieron, pero la imagen viaja, pues, ¿no? Muchas de las estrellas que vamos viendo en el cielo pues, no existen, ¿no? Ya, muchas de ellas, algunas sí, porque viaja, la luz viaja, ¿no? Y entonces, claro, ¿no? Las fotos son muy interesantes. Un profesor ayer hizo una innovación, me invitó, y analizando estas fotos, ¿no? Los chicos no saben el toque de imaginación que han tenido, las historias que se han sopesado, y el profesor, ¿qué cosa hizo? ¿No? Empezó a reflexionar sobre la historia de la astronomía. Bien interesante. Eso de la historia de la astronomía es muy inspiracional, ¿no? Muy inspiracional. A mí me apasiona entrar a la astronomía. Incluso la astronomía, ahora hay astronomía incaica, azteca, ¿no? Hindú, interesante cómo van mirando y cómo se conecta las atmósferas, los planetas a nuestro ser. ¿Ya? La luna con la mujer, ¿no? En fin, ¿no? Todo, es bien interesante las comprensiones de la astronomía para también sentirnos como un ser cósmico, ¿no? ¿Qué es lo que somos? Somos parte del universo, somos polvo del universo, que dura microsegundos comparada a escala del universo, ¿no? Nos preocupamos mucho por el futuro, ¿ves? El futuro no es nada comparado del universo, entonces, bien interesante, bien interesante. Entonces, el conocimiento también es importante en la evidencia de aprendizaje. Y ahí justamente está el reto, ¿no? Pasar a la competencias para contribuir a lo disciplinar, no al revés, ¿no? Y entonces, una evidencia de aprendizaje, vamos a ver, vamos a construir una evidencia. Ya tenemos estos 4 elementos, ¿ok? Vamos a ver acá. Ya tenemos 4 elementos de la evidencia. Yo puedo construirla, no importa el orden, ¿verdad? Eso es relativo, ¿no? Por ejemplo, una evidencia de aprendizaje puede ser analiza mediante una matriz, ¿ok? ¿No? Una matriz analiza mediante una matriz su visita a los para comprender el ciclo de las epidemias en los niños. Hay 3 epidemias, ¿no? No mortales, ¿no? Yo tengo 2 niñas de 3 y 4, y entonces la gripe todo el mundo se ha enfermado ahora, pero mucho de eso es una influencia especial, ¿no? No es cualquier influencia. Y hay uno también de boca, pie y no sé qué, ¿no? Unas heridas que le aparecen, muy contagiosa además, ¿no? Y es bien increíble que después de la epidemia del COVID se han generado otras epidemias mucho más de baja intensidad, pero que atacan a los niños. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y ellos son transmisores, receptores por excelencia, ¿no? Están todavía evolucionando sus defensas, y entonces el gran error que se puede, y he escuchado expertos, en darle antibióticos, salvo que es muy necesario, pero van cortando las defensas. Y entonces, según se dice, hay estudios de que en el futuro vamos a tener una generación débil, ¿no? Una generación antibiótica, que dice, ¿no? Digamos que por cuidarse, pues el cuerpo genera sus propios mecanismos de defensa, pero a veces el miedo ha hecho que metamos medicina por medicina. A mí en lo personal casi me mata el antibiótico, me he contagiado de COVID y en realidad yo pensé que era un resfrío, ¿no? Yo me fui al médico y salió negativo, pero estaba con COVID, y entonces me pusieron antibiótico y todo, y bajó mis defensas y el COVID casi me lleva, ¿no? Y no hubiera ido al hospital, no hubiera pasado nada, pero y esa baja de defensa casi, digamos, casi me lleva. Entonces, mucho cuidado con eso. Y entonces lo mejor es el cuidado, la limpieza. Es curioso también el fenómeno que está ocurriendo, es decir,
hay menos prevalencia de algunas enfermedades, ¿verdad? Porque estamos utilizando la mascarilla, ¿no? Y además hay un efecto positivo de que todo el mundo está aquí con el alcohol lavando las manos y ha bajado la prevalencia de problemas estomacales. Una vez que estuve en el hospital, un médico me decía que el 80% de los que llegan al hospital son por no comer bien, solamente. Si comiéramos bien, no, ni mucho, ni cargado, ni mucha sal, ni mucho azúcar, o demasiado volumen, el hospital estaría vacío. Pero es así, ¿no? Y esta pandemia nos está generando otros efectos. Y aquí está, como ejemplo, una evidencia de aprendizaje. Cuando yo digo, por ejemplo, valorar, la evaluación formativa es valorar, sobre todo, con equidad, estamos diciendo, por ejemplo, vamos planteando una evidencia de aprendizaje, ¿no? Está la acción, okay. Perdón, vamos a marcarlo, ¿ya? La acción, acá también hay otra. El producto es la matriz, ahí está. Tiene que haber un producto concreto, ¿no? Visita el hospital, la situación significativa, ¿no? El ciclo de las epidemias es el conocimiento. Adelante, profesora Teodosia. ¿Me quieres una pregunta? Lo escucho. Profesora Teodosia, levantó la mano. ¿Quiere opinar? Ok, sigamos. A veces se pega, no se preocupe, no se preocupe. Entonces tenemos la evidencia de aprendizaje. 4 elementos, ¿ya? Entonces cuando ustedes, futuros campeones y campeonas, si nos encontramos y me ven como jurado, ya saben la pregunta que le voy a decir. Explícame una evidencia de aprendizaje de tu proyecto, ¿no? Y entonces vas a tener que decir, ok, cómo los estudiantes van explicando su accionar, tomando como referencia un prototipo, un producto, en marco de una situación significativa, y que esta experiencia le ha generado ciertos conocimientos, o él ha aportado, o ha comprendido, o ha profundizado un conocimiento. Esa es la innovación. Ese es el impacto de la innovación. El impacto de la innovación no es ganar el concurso. El impacto de la innovación no es tener prototipos bonitos, ni alegóricos. El impacto de la innovación es que el estudiante me demuestra algo concreto en una situación significativa y que nos diga qué aprendió, qué profundizó. Eso es. La evaluación de un proyecto de innovación es dialogar con los estudiantes. Cuando voy a las escuelas, ¿no? Observo digamos, el proyecto, voy dialogando con los maestros y les digo, bueno, vamos a evaluar su proyecto de innovación. Una vez que conozco la innovación, voy a dialogar con los beneficiarios, con los actores centrales, que son los estudiantes. Y mi pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿Qué lograste? Dime, ¿qué lograste en esta experiencia, ¿no? Y ellos me explican la evidencia de aprendizaje, ¿no? Y si lo hacen y me dicen qué aprendieron, cómo lo hicieron, está perfecto. Ese es el impacto. Ese es el impacto. Es un análisis cualitativo, por supuesto, que no se enmarca pues, en un examen, ¿no? Porque cada diálogo, cada percepción con los niños, los estudiantes y adolescentes son distintos cada uno. Ok, colegas. Entonces, dicho esto, ya sabemos, quisiera yo contribuir en eso, ¿verdad? ¿Qué cosa es una evidencia de aprendizaje? ¿Verdad? Entonces, muy bien. Ahora vamos a volver a nuestra tabla de ayer, a nuestro Canvas, ¿no? A nuestro Canvas, aquí está. Muy bien. Y vamos a cambiar el diseño de las hojas. A ver, un momento, por favor. Porque vamos a necesitar espacio. Ahora sí. Listo, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Voy a achicar ya para que ustedes puedan ver mejor. Ya, ahora sí. Ahí está. Muy bien. Listo. Ok, entonces voy a añadir un poquito más grande. Lo voy a poner, ahí está.
El día de ayer hicimos ejemplo de de una gestión con dos competencias. Una competencia que tiene que ver con escribe, me parece, ¿no? No sé si leo, escribe, sí, escribe. Y luego la competencia impactada, que tiene que ver eh, eh, con, con interpretaciones históricas, ¿no? Entonces, aquí están las dos capacidades, ¿no? Además dijimos, ¿no? Estos elementos que hemos desarrollado ayer, que las actividades tienen que ser planteadas por el maestro. Y a modo de ejemplo voy a plantear las actividades. Sin embargo, a este Canvas le falta todavía algunos elementos. Les faltan varios elementos. 1, 2, 3 elementos, ¿ya? 3 elementos. ¿Y qué son esos 3 elementos en el Canvas? Primero es la evidencia, vamos a poner acá, de aprendizaje individual. ¿Ok? Eso es. Y la segunda columna es evidencia de aprendizaje colectivo, ¿no? ¿Okay? Y la tercera tiene que ver con el desempeño. El desempeño. Es un solo desempeño. Okay. Ya está. Entonces ahí, muy bien. Disculpa. Ya tenemos. Como ya nos hemos aproximado qué cosa en el conocimiento de qué cosa es la evidencia de aprendizaje, lo que vamos a plantear ahora son evidencias de aprendizaje por cada momento de la experiencia, porque la evaluación formativa, pues, es durante todo el proceso, ¿no? La evaluación formativa no es al final solamente, ¿no? Entonces, la evaluación formativa acompaña, como dijimos, la experiencia, ¿no? Y entonces voy a generar un ejemplo para un poco entender mejor cómo se plantea la evidencia de aprendizaje en la experiencia y en el proyecto de aprendizaje, ¿sí? Porque van de la mano, ¿ya? Entonces, aquí voy a hacer un ejemplo, pero tengo que recoger la capacidad priorizada y las capacidades priorizadas y las capacidades impactadas de las dos competencias. Es escribe y es interpretaciones históricas. Entonces vamos a hacer un ejemplo, a ver, un prototipo que se vincula con estas dos competencias podría ser, por ejemplo, el museo familiar. Vamos a hacer el museo familiar, ¿ya? El museo familiar. Es mi prototipo. A eso es un prototipo STEAM, ¿no? ¿Por qué? Porque el museo es un espacio físico organizado con estructuras, ahí está la ingeniería, vamos a investigar la historia familiar, ahí está la ciencia, vamos a cuantificar el tiempo en fechas, y vamos a hacer cálculos, ¿no? En relación a supuestos y escenarios y edades, ahí está la matemática. Vamos a generar un ambiente hermoso, bello, porque es de la familia, y ahí está el arte para expresar mejor el museo, ¿no? Hay un diseño ahí, y lo vamos a digitalizar. Ahí está la tecnología. Entonces, el Museo Familiar es un prototipo STEAM, un prototipo pedagógico, ¿verdad? Okay. Y entonces voy a desarrollar las actividades para un poco complementar las evidencias, ¿no? Porque sin actividades va a ser muy complejo. Y entonces, he priorizado, escribe, porque lo que quiero que los estudiantes, de alguna manera, logren, a partir de esta experiencia, hacer ensayos históricos, ¿no? Escribir ensayos históricos de manera adecuada, ¿no? No solo que lean la historia, que la analicen, que la comparen, sino que de alguna manera vayan generando argumentos de la historia, ¿no? Y entonces para eso
voy a hacer que ellos vivan una experiencia del museo familiar y va a terminar esto en un ensayo histórico de sus propias familias. Voy a empezar con emociona e inspira. Entonces, aquí lo que voy a es compartir historia, ¿no? Cuento mi historia familiar. Muchos de nuestros estudiantes no conocen nuestra historia familiar, ¿no? Edgar Morán habla en su ensayo justamente sobre la humanidad en la educación, el humanismo. Dice que él es profesor, ha perdido la humanidad. Entonces se presenta como el superior, como el perfecto, como el buzón de las verdades, y eso nos quita cierta humanidad. La humanidad tiene que ver con nuestras limitaciones, nuestras debilidades, con nuestra mortalidad, nuestro sufrimiento, nuestras penas, nuestra soledad, pero también, por supuesto, nuestra capacidad de resiliencia, nuestros sueños, la humanidad. Y entonces hemos convertido, dice Edgar Morán, al profesor en un obrero de un sistema educativo. Y no somos obreros, no somos empleados, somos sabios, dice, ¿no? Y tiene razón. El docente, la docente, es sobre todo un sabio, porque nosotros construimos elementos para hacer historias de vida, ¿no? Y ese es el nivel que debemos exigir al Estado, por el cual nos reconozcan y os conozcan a ustedes como profesionales de primera línea, ¿no? Sabios. Y entonces compartir nuestra historia familiar, ¿no? Nos humaniza un poco, ¿no? Los estudiantes les encanta además conocer nuestra historia, ¿no? Ustedes lo saben, ¿no? Les encanta eso, ¿no? Y más si es algo gracioso, ¿no? Yo siempre contaba las anécdotas de mi papá conmigo, ¿no? Mi papá me hacía bullying a veces, ¿no? Entonces, y les encantaba, ¿no? Entonces eso inspira, eso emociona, porque extrapola un poco la experiencia de los chicos con sus papás, con sus mamás, con sus abuelas, con sus abuelos, ¿no? Y entonces la historia conecta de todas maneras. ¿Puedo yo traer a otra persona que también cuente su historia y cuya historia puede ser pues sumamente inspiradora, ¿no? Hoy se está trabajando eso muchísimo. A nosotros en la comunidad Ser Maestro nos piden siempre en el Congreso, en los empresarios, pero también en escuelas, en mujeres, docentes que den testimonios innovadores, ¿no? Y tenemos historias realmente increíbles de docentes resilientes que han hecho, son héroes, ¿no? Entonces compartir esa historia también inspira, emociona. Esto es conectar la emoción con el aprendizaje. Eso es conectar, porque lo que estamos es, primero, de manera inspiracional, conectándonos a lo personal, ¿verdad? Pero sobre todo, sin querer, ¿verdad? Sin implícitamente, le estamos, digamos, tejiendo una comprensión de la historia, de una historia en particular. Porque lo que queremos son que hagan interpretaciones históricas. Y cuando escriban, tengan un orden, y ese orden, cuando se hace el testimonio, se va generando desde el inicio, ¿no? Entonces, ahí está. Mi primera actividad, compartir mi historia familiar. Donde vengo, pues, mis abuelos fueron chinos, mis abuelos fueron italianos, fueron ayacuchanos, qué sé yo, ¿no? Cada historia es especial, cada historia es realmente inspira, ¿no? Todas nuestras vidas siempre tenemos momentos de inspiración y de admiración. Todos somos héroes en nuestras vidas y nos tenemos que sentir así. Pensamiento estratégico. Entonces les voy diciendo que ellos vayan bosquejando, ¿no? Su historia personal, ¿verdad? Y lo que recuerden de su pasado. Escuchado la historia, vamos diciéndole a los estudiantes que bosquejen también su historia, ¿no? En ese momento, mejor si es improvisado, ¿ya? Mejor dicho, no improvisado en el sentido de que no está organizado, sino que mejor es que que de sorpresa, porque escribir la historia desde de lo espontáneo es mucho más genuino, porque genera estas informaciones intuitivas, ¿no? Que después obviamente hay que profundizarla, pero mejor es que, bueno, ahora adivinen qué,
vamos a escribir nuestra historia, ¿no? Y entonces, muy puro, ¿no? Porque todavía no están los parámetros, las indicaciones, los protocolos. Lo que van a hacer en ese momento es muy puro, ¿no? Es muy, muy rico porque es de ellos, ¿no? Lo ordenan a su manera, recuerdan lo que quieren recordar, ¿no? Y entonces, y además son conscientes de algo que no recuerdan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bosquejan su historia, y lo que hacen es pensamiento estratégico, ¿no? Es decir, a ver, están ideando retrospectivamente, ojo, ¿eh? Se están construyendo y sistematizando para atrás, ¿no? Es decir, ¿dónde nací? ¿Qué hice? Tomo como modelo el testimonio, ¿no? Que he escuchado, ¿no? Y luego, evidentemente, aquí planteo una pregunta que les haga dudar, ¿no? Una pregunta clásica es si la vida antes fue mejor. Una pregunta muy filosófica, ¿no? Porque no nos parece fácil, pero esto a nosotros mismos, cuando dice si la vida fue antes mucho mejor, bueno, pero antes, ¿no? Dependiendo de la vida que hemos tenido, ¿verdad? Pero hay una discusión, no todos van a coincidir y de eso se trata. Se trata de que cada uno argumenta que es, y por qué desde lo personal antes no fue mejor o sí fue mejor, ¿no? Puede ser que ha tenido una infancia dura, eh, por ejemplo, desde el enfoque de género, y muchos de ustedes seguramente se van a identificar, antes la vida fue peor, ¿no? Salvo algunas excepciones en familias, pero desde mi experiencia propia y de las que me rodean, el machismo antes fue mucho más brutal, ¿no? Lo he visto en mis abuelas, en mi madre, y cosas normales en su época que hoy es inconcebible, ¿no? Y entonces, antes no fue mejor, en ese sentido no fue mejor. En otro sentido, seguramente fue mejor. Sí, yo creo que sí. El hecho de, por ejemplo, ¿no? Aprender jugando en un espacio de libertad, en el patio, en la plaza, antes fue mejor. Ahora todos estamos encerrados con rejas, ¿no? Sobreprotegemos a nuestros niños, niñas, ¿no? No exploran, no fallan, no se caen y se levantan, no comen tierra, ¿no? Entonces, antes éramos formados desde la vivencia, desde lo natural. En ese aspecto, antes fue mejor, ¿no? La disciplina antes fue peor, ¿no? Nos agarraban a reglazos, qué sé yo, ¿no? Yo estudiaba mi secundaria en el Agustín, ustedes entenderán, la mitad de mi promoción pues han tenido prontuariado, la droga campeaba y entonces había golpes. Eso ahora es inconcebible, ni siquiera en una escuela del Callao, una escuela de alta vulnerabilidad, ya el control es mucho más. Sin embargo, no quiere decir que hay menos delincuencia o más, sino que la disciplina ha cambiado. Entonces, esta pregunta puede hacer que los estudiantes duden y problematicen, ¿no? Y que vayan encontrando en sus historias, elementos para escribir. Porque lo que queremos es que escriban, y que escriban, porque esa es la competencia priorizada, ¿no? Ok. Luego, les vamos a plantear que construyan, es un prototipo, ¿no? Un museo familiar, ¿no? El museo familiar que ellos tienen que idear. En Abancay hay una red de museos familiares. En Huánuco también hay una pequeña red de museos familiares. En la pandemia se han generado una red de museos porque en la casa se convirtió pues en un laboratorio de aprendizaje. Yo creo que eso es lo positivo, ¿no? Hay mucha innovación en casa que se ha hecho estos 2 años, ¿no? Lo he podido ver cientos, ¿no? Maravillosos, además, donde los papás, los padres y las madres se incluyeron en el proceso, y los abuelos, qué sé yo, hasta las mascotas, ¿no? Entonces, la idea es que construyen un museo familiar, pero que la forma, el tipo, la tienen que hacer ellos. Puede ser en una mesa, puede ser en el patio, puede ser con reciclado, puede ser solo con fotos, puede ser con ropa, puede ser con video, puede ser digital, pero tiene que ser familiar. Ese prototipado es muy importante porque lo que queremos
es que organizan sus ideas de forma coherente, ¿no? En algo concreto, no en un papel, en algo concreto, que vayan describiendo la historia en cada momento, ¿no? Ok. Luego viene aplica, y lo que vamos a hacer es ahí, es que ellos puedan exponer su museo a sus familiares. Y eso es importante. No estoy hablando solo de papá y mamá, porque son con ellos que van a hacer, sino al tío, al barrio, a los primos. Es bien interesante. Yo he visto un video que me mandó una profesora. ¿No tiene para lavarlo? A ver, profesora Patricia, su audio. Gracias. Ok. Entonces, exponer frente a los primos, al padrino, qué sé yo, ¿no? Hace que también ellos se pongan en cuestión, ¿no? Y entonces van preguntando y recordando y conectando de alguna manera, ¿no? Sí, pues no, cuando tú te bautizaste yo tenía 10 años ya, cuando tu mamá se casó yo recién nacía. Esas comparaciones son importantes. La comprensión histórica no es solo comprender con línea del tiempo. La comprensión histórica es que esa línea del tiempo tiene varias líneas del tiempo a la vez concatenadas para dar digamos, una característica propia del momento, ¿no? Por ejemplo, en el año 70, ¿no? Velasco cambia la escuela, ¿no? Total, ¿no? Es quizás una de las pequeñas reformas que se hizo en el Perú, ¿no? Desde ahí ya no cambia mucho, ¿no? Pero en ese momento pasamos un hecho nada más que para mí que para mí creo fue brutal. Pasar del script a la letra corrida, ¿no? De la imprenta al script, perdón, ¿no? Es algo así, ¿no? Entonces, eso a mí, por ejemplo, me marcó, porque cuando yo escribo es mitad corrida, mitad, ¿no? Esto, y de alguna manera este cambio influenció muchísimo en el magisterio del momento, ¿no? Entonces, sí, yo creo que exponer este museo en familia genera debates, diálogos, recuerdos. ¿No es acaso eso lo que queremos en la pedagogía? ¿No es acaso aprender en familia estos elementos? Claro, ¿no? Pero va a depender muchísimo cómo el estudiante va explicando paso a paso y a la vez escribiendo. Luego evalúa, pues, ¿no? Evalúa el impacto, ¿no? Dialoga con sus compañeros sobre el impacto de su museo, ¿no? Es decir, y cómo reaccionaron sus primos, cómo reaccionó su abuelo, cuál fue la impresión, y tú mismo, qué impresión has tenido, se evalúan, ¿no? Y tal vez hay ajustes que hacer. Mi abuelo me decía que mi museo no recoge nada de la abuela materna, solo ve el abuelo paterno. Decía una vez un profesor me contaba que toda la historia familiar que habían hecho el alumno había solo del lado paterno. El lado paterno no existía. Y entonces se generó un debate dentro de la familia muy interesante, que el docente aprovechó para mirar historias que nunca se habían contado desde el lado materno, ¿no? Interesante, ¿no? Este diálogo nos ayuda también. Y luego una reflexión, y quizás lo podemos hacer de manera digital, y quizás ahí ya la reflexión misma es escribir el ensayo. Ensayo, ¿no? Un ensayo histórico. Es casi la interpretación, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué aprendí? ¿Cuál fue la lección que se llevó? ¿Qué fue lo más difícil? ¿No? Una profesora me contaba que lo más difícil en el museo familiar era que los papás suelten un poco. A veces cuesta mucho contar en algunos casos, ¿no? En algunos casos les costaba contar un poco su historia de manera genuina, detallada, porque los estudiantes, cuando empiezan a hacer el museo, piden detalles, ¿no? Piden especificaciones. A veces el papá como que no está preparado por ese tipo de diálogo, ¿no? Por ejemplo, un niño le decía, ¿y cómo te enamoraste? ¿Cuál fue tu primer amor? Mi mamá, ¿no? Y papá no sabía qué responder porque creo que no era, ¿no? Entonces decía,
bueno, antes y tartamudeaba, dicen, ¿no? Era muy interesante cómo el estudiante que ya tenía 13, 14 años, él se reía, decía, ¿no? Y le he puesto en jaque a mi papá, nunca habíamos hablado de ese tema, pero era importante esta fuente para yo hacer mi museo, ¿no? Entonces, escribir sobre eso es importante, ¿no? Escribir cómo se sintió frente a su padre, qué información recogió, qué le fue más difícil. Eso puede ser metacognición de la experiencia. Luego, lo que podríamos hacer es un webinar sobre los museos para socializarlos, ¿no? En toda la comunidad, por internet, ¿no? Qué sé yo. Muy bien, ya tenemos un proyecto modelo, digamos, ejemplo, con algunas actividades relacionadas a las microexperiencias, ¿no? Y entonces vamos a plantear la evidencia de aprendizaje. Ojo que podemos tener en este primer momento, ojo, nuestra evidencia de aprendizaje tiene que estar vinculado ¿a qué? A estas dos capacidades, que son los criterios. Los criterios para la evidencia de aprendizaje son estas capacidades, pero no es el único criterio. El siguiente criterio es la experiencia, que es esto de acá, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces vamos a plantear una evidencia, lo que hemos dicho, que la evidencia, hay evidencias de aprendizaje de proceso, ¿ya? Que puede tener 2 o 3 elementos, no necesariamente los 4. Por ejemplo, en el ejemplo de aquí podría haber una evidencia que diga modelo, bosquejo, el borrador de mi museo. Ahí hay 2 elementos, el bosquejo y el modelo, ¿no? La acción y el objeto. Como es de proceso, es decir, para acompañar, para desafiar, está bien esa evidencia, pero no es una evidencia que va a ir a mi cartel de evidencia. No es algo que me va a permitir valorar, sino es una evidencia que me permite acompañar. Puede haber otra evidencia que diga, por ejemplo, revisa el testamento del abuelo, ¿no? Revisa la acción y el testamento del abuelo en la situación significativa. No hay producto, pero no importa, porque esa evidencia de proceso o subevidencia que le llaman otros, no me permiten a mí acompañar. Pero lo que va a ir en este cartel son las evidencias de proceso, es decir, esas evidencias de cierre, evidencias de logro de la competencia y de la capacidad. Y entonces aquí es una evidencia que se termina en el momento. Por ejemplo, yo digo, ok, aquí tenemos, comparten la historia, bosquejen y debaten. Entonces aquí voy a poner una evidencia. Todo este momento va a terminar con dialogar sobre el expone, tienen que exponer, ¿no? El diseño de su museo familiar sustentado con fuentes diversas, ¿no? Expone mediante un resumen el diseño de su museo familiar sustentado en fuentes diversas. ¿Ok? Muy bien. Aquí hay cosas implícitas. Expone, ¿qué cosa es expone? La acción, pues, ¿no? Un ratito. La acción. El producto, resumen, ¿no? Resumen el producto, ¿no? Resumen, el diseño es otro producto, todo esto puede ser un producto, diseño de su museo, eso puede ser un producto, ¿ok? Familiar, sustentado en fuentes diversas. Aquí, fuentes diversas es tanto como conocimientos como, lo vamos a ver como conocimiento, fuentes diversas recogidos, ok, recolectadas del diálogo con sus padres. Esta es la situación significativa. Diálogo con sus padres, ¿no? Muy bien. Ya, listo. ¿Qué pasó? Ya tenemos una evidencia de aprendizaje individual. Y esta evidencia sí tiene los 4 elementos. Y esta evidencia de aprendizaje
sí cierra un pequeño ciclo de la experiencia. ¿Ok? Hay que diferenciar, colegas. Hay evidencias, subevidencias o evidencias de proceso puro, que puede ser, por ejemplo, diseña un guión para el diálogo con sus padres, ¿no? Ya está, ¿no? Puede ser esa, ¿no? Pero no es una evidencia que al final me va a ayudar a valorar, sino a acompañar. Pero lo que sí me ayuda a valorar es esta evidencia, porque aquí se encierra todo el primer proceso. Si expones que lo entendió y se lo hace mediante un resumen y un diseño de su museo, es que creó el modelo. Ha creado y me va a contar cómo, cuál fue la secuencia. Y si quiero ir más allá, es decir, profesora Luis Carhuachín, por favor, su audio. Muchas gracias. ¿No? Pero si quiero además que este resumen responda a fuentes diversas, que sea de calidad y desafiantes, pues le voy a pedir fuentes. ¿En base a qué has hecho este modelo? ¿No? Y que lo haga en una situación que vaya siendo significante para ellos, que es el diálogo con sus padres. Entonces, aquí cierro un primer momento de la experiencia con esta evidencia. ¿Ok? Muy bien. Vamos al segundo. En el segundo es el nudo. Crea, aplica y evalúa. Aquí el producto es el museo, ¿no? Museo familiar. Y entonces podemos hacer reflexiona la historia familiar, su historia, ¿no? La significancia, su historia familiar, a través de un museo familiar, ¿no? Un museo familiar, ¿no? Comparándolo con la historia reciente. Ya está. Ojo, el producto no es el museo, nos tiene que servir para generar y gestionar los aprendizajes. Entonces aquí está. Conocimiento. Reflexiona la acción. Ahí está la acción. Su historia familiar. Esa es la situación significativa, ¿verdad? Es su historia, no es otra, es de él. Esta es la situación significativa, ¿no? Ok, muy bien, vamos a poner plomo. A través de un museo familiar, este museo familiar es el producto, ¿no? El producto, vamos ahí, comparando con la historia reciente, ese es el conocimiento, ¿no? Es decir, no solo van a exponer no solo van a exponer su museo, sino que cómo ese museo va acompañando y comparándose con la historia reciente. Por ejemplo, el autogolpe de Fujimori. Tú no habías nacido, seguramente, le dices al estudiante, pero tu papá sí, ¿qué hizo? ¿No hizo? La historia reciente es muy convulsionada, ¿no? Es una historia, dicen, ¿no? Los historiadores que los últimos, sobre todo desde el 70 hasta el 2000, es quizás una de las más convulsionadas de la historia del Perú, ¿no? Vivimos la violencia política, ¿no? En los 80, vivimos prácticamente un autoritarismo despiadado en los 90, ¿no? Vivimos toda la intervención de Velasco en los 70, quizás esos 30 años marcan lo que marcaron del 2000 para adelante, ¿no? Entonces, entonces, esto es muy importante porque esta historia reciente que los padres de nuestros alumnos vivieron, determinan un poco el contexto actual. Por supuesto que determina el contexto actual. No tenemos institucionales de partidos políticos, por ejemplo. No hay partidos sólidos políticos porque fue destruido 30 años. Primero con Velasco, con Sendero, ¿no? Con Fujimori, los partidos, no hay partido pues que sobrevive, salvo uno o dos que están ahí agonizando, ¿no? Pero no hay, pues, ¿no? O sea, no somos un país casi sin democracia representativa, ¿no? Entonces,
Por eso que llegan congresistas pues sin doctrina, sin ideología, sin propuestas, sin trabajo en equipo, sin formación incluso. Entonces, que no nos sorprenda, porque fueron 30 años prácticamente de pulverizar los partidos o otros movimientos o otros mecanismos de participación, no necesariamente el partido, porque en esos 30 años no se fortaleció la democracia del país, sino se la destruyó, ¿no? Prácticamente. Entonces, tiene que ver con eso. Cuando hablamos con nuestros alumnos sobre las encuestas de apoyo, qué cosa piensan del Congreso, tiene que ver su correlato en la historia familiar que vivió tus padres en el 70, 80 y 90. Ese análisis las podemos hacer con ellos, ¿no? Ese es el análisis, ¿no? Y estoy solo tomando, ¿verdad? La experiencia de un profe de historia. Yo no es invento mío, ¿ya? Entonces, por eso me encanta escuchar las historias de las innovaciones, de que, sí, colegas, avancen con las mentorías, inscríbanse a la mentoría, dialogaremos muchísimo, ¿no? Y sobre todo, aprenderé yo, no ustedes, ustedes me van a enseñar. Muy bien. Bueno, ahí ya tenemos dos evidencias, por supuesto. Y luego tenemos una tercer momento de la experiencia, que es la reflexión, la socialización, ¿verdad? Y la idea es que reflexionen y evalúan, ¿no? Pero también que expliquen y argumenten, ¿no? Ahí están las dos capacidades, que son los criterios, ¿verdad? Pero lo tienen que hacer desde la metacognición, que es el segundo criterio. El tercer criterio es que un poco que tiene que ser respuesta a esta actividad, ¿no? A esta situación significativa. Entonces aquí podría ser, digamos, que ¿cuál es el producto? Acá es el ensayo, ¿no? Es el ensayo. Entonces aquí podríamos hacer deliberan, ¿no? Delibera, participa, ¿no? Participa en una tertulia familiar, presentando su ensayo sobre la historia reciente y su impacto en la familia. Ah, qué bonito, ¿no? Ya está. Mira, es lo que queremos. ¿Qué queríamos? ¿Ah? Escriban bien, con amor, con pasión. No lo van a hacer, por supuesto, pero además que vayan entendiendo la historia, que vayan interpretando la historia. Estás articulando dos áreas ahí, ¿no? Entonces aquí ya tengo, ¿no? La tertulia. Acá el producto es el ensayo, por supuesto, ¿no? Ese está el ensayo. Muy bien. ¿Sobre qué? Sobre la historia reciente, que es el conocimiento, ¿no? Que participa en la acción, ¿no? En la acción. Que los colores que se me están confundiendo. Ya, este es más bien el ensayo, es el producto celeste. Ya, tertulia familiar. ¿Qué es la tertulia familiar? La situación significativa, ¿no? A ver, ¿dónde está acá? Esto, la situación significativa, ¿no? Ok, sobre la historia reciente, que es la, ¿verdad? Y su impacto es el conocimiento, ¿no? Es el conocimiento. Ok, muy bien. Listo. Aquí historia reciente, este está confundido, este es plomo, ¿ya? Este es plomo, historia familiar es morado, porque es la situación significativa. Perdón un ratito, historia familiar, aquí me confundí. Ya, bueno, ya está. Entonces, tenemos tres evidencias, son evidencias hitos. Evidencia de cierre de un microproceso, ¿verdad? No son esas subevidencias chiquititas que nos permiten, que son muy importantes, por supuesto, para animar, para acompañar, para inspirar. No, son estas evidencias que van a nuestro cartel de evidencias, que van a nuestro, que van básicamente a nuestra planificación curricular, a nuestro proyecto de innovación. Y entonces, a ver, y aquí sí va a depender de ustedes si quieren trabajar más evidencias por cada proceso. Yo siempre sugiero que sean cuanto menos evidencias mejor, pero las evidencias tienen que estar bien planteadas, ¿no?
dispersar un poco distrae, sobrecarga, estresa al estudiante. Prefiero un aprendizaje pequeño, pero honesto y genuino, que muchos aprendizajes estresados. De nada sirve. Entonces, 3 evidencias, a mí me parece el número correcto. Sin embargo, esto no quita que pueden ustedes trabajar en equipo. Por ejemplo, el profesor de ciencias sociales con el profesor de comunicación se ponen de acuerdo en hacer este mismo proyecto, pueden plantearse más evidencias, por supuesto. No hay nada que hacer, ¿no? Entonces, y luego tenemos las evidencias colectivas. Y aquí mi recomendación es solamente ponerle al nudo. Ahora, existen innovadores que trabajan con evidencias, con 3 evidencias colectivas. ¿Lo pueden gestionar? Perfecto, no hay problema, ¿no? Ahí es libre, ¿no? Sin embargo, creo que sí tiene que haber una evidencia colectiva de todas maneras, porque una cosa es valorar desde mirando al sujeto individual y otra es valorar al sujeto conectado al colectivo, pues, ¿no? Y ahí la valoración tiene un elemento más, ¿no? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, deliberan, ¿no? Es una discusión, su capacidad de deliberar, ¿no? Las causas sobre los factores similares en las historias familiares, para comprender, ¿no? La historia reciente, ¿no? Del Perú, ¿ya? Ok. Falta producto, ¿no? Deliberan sobre los factores, comprender la historia del Perú, graficados en una ayuda, ¿cómo se llama esto? Ayuda, un objeto visual. Perfecto. Es como un mapa, ¿no? Un mapa, por ejemplo. De acuerdo. Deliberan, ya, ojo, es colectivo, ¿no? La idea es que haya debate, ¿no? Los factores similares en las historias, ¿no? Este es bastante significativo porque van a identificar, van a recoger estos elementos claves de su propia historia, conectada con la historia de los otros para ver, oye, sí, pues, ¿no? Algo en común de las historias es que nuestras mamás se casaron con menores de 25 años. Hoy en día, 25 años es muy complejo. El promedio es 33, ¿no? Según la INEI, ¿no? En la sierra, el promedio hace 30 años era 14, 15, 16, ¿no? Increíble, ¿no? El promedio de hijos, ¿no? Ustedes, colegas, hagan un ejercicio con sus colegas y hagamos un ejercicio con su familia. Y yo siempre hago ese ejercicio en mis talleres presenciales y les digo, ¿cuántos hermanos son? Y el promedio en esta sala, yo no me voy a acercar, ¿ya? Pero el promedio en esta sala de hermanos debe ser de 4 o 5. De hecho, el promedio de hermanos, ¿no? Y el promedio de hijos debe ser entre 2 o 3. Y el promedio de nietos es 1, 2. Es decir, en todo caso, si preguntamos a nuestros hijos la edad que tienen, si ya se casaron o no se casaron, si cuántos hijos tienen, 1, 2, o no tienen, o no se casan, o no quieren. Y si cada día menos nacimiento, menos hijos, menos hermanos. Y eso es algo común. Hay excepciones, por supuesto, siempre hay excepciones, ¿no? Ahora, en esta actualidad, un docente de 45 años que tenga 5 hijos es una excepción, pero hay, por supuesto, 7 hijos, 9 hijos, pero la mayoría tienen 2, 3 ya es, ¿no? O 1 o no lo tiene. Entonces, hay una pirámide volteada, ¿verdad? Un triángulo en la historia que tiene su explicación también, ¿ya? Entonces, eso van a deliberar, ¿no? Para comprender la historia reciente, ese es el conocimiento. De nuevo me estoy equivocando, este es moradito. Muy bien. La historia reciente del Perú, ok, comprender la historia reciente del Perú es el conocimiento, ¿no?
Ya, muy bien. Y graficados en un objeto visual. Ese es el producto. Muy bien. Ese es el producto. En algo tiene que terminar esta deliberación, pero no es solo hablar. En algo tiene que terminar. Entonces ya tengo aquí, colegas, las 4 evidencias de mi proyecto de innovación, ¿no? Y entonces, ¿qué hago para plantear mi desempeño? Fácil. Ya, voy a copiar esto, ¿no? Estos 3, a ver, maldito. Estas 3, estos 3, a ver, un momento. Estas 3 evidencias, ¿no? La voy a copiar aquí. ¿Ya? Ahí están las 3 evidencias, más la evidencia colectiva. Más la evidencia colectiva. Ok, muy bien. Ok, ¿no? Muy bien, la voy a poner después de recientes. Aquí. Es la evidencia colectiva. Muy bien. Entonces tenemos reflexiona, falta expone, me parece. A ver, un ratito. Resumen, reflexiona, expone, falta, me parece aquí. Graficados, participa, reflexiona. Ah, ya sí, falta de todas maneras, ¿no? Falta la primera. Muy bien, falta la primera. Aquí está, la voy a copiar. ¿Qué estoy haciendo, colegas? Estoy uniendo las evidencias. Nada más, es lo que estoy haciendo. ¿Qué cosa es el desempeño? ¿Qué es el desempeño? Una gran evidencia. No se compliquen mucho, ya hay personas que les gusta filosofar sobre los desempeños. El desempeño no es otra cosa que la evidencia de la competencia. La gran evidencia, le dicen algunos, ¿no? La gran evidencia. Y entonces, claro, lo que tenemos aquí, en este último cuadro, ¿no? ¿Qué cosa es? El desempeño del proyecto de innovación. Me permite evaluar, ahora sí, ¿no? Sumativamente, formativamente, colegiadamente. Entonces, ese es mi desempeño. Le puedo dar mejor narrativa, por supuesto, puedo mejorarlo. Y además lo puedo comparar con el desempeño que hay en el currículum, por fuerte, lo que se llama catalizar, ¿no? ¿Qué tanto este desempeño suma al desempeño que me exige el currículum? Y van a ver que suma muchísimo. Entonces, colegas, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr en mi proyecto de innovación? Es que los estudiantes, vamos a ampliar acá, logren exponer mediante un resumen el diseño de un museo familiar sustentado con fuentes diversas recolectadas del diálogo con sus padres. Asimismo, reflexionarán sobre su vida, reflexionarán sobre su historia familiar a través de un museo comparado con la historia reciente. Esto le permitirá deliberar sobre los factores similares en las historias familiares para comprender la historia del Perú. Todo ello graficados en una ayuda visual que además será reforzado participando en una tertulia familiar presentando su producción de ensayo sobre sus reflexiones sobre la historia en su familia. Ese es el desempeño, le estoy dando un poquito de retoque, pero ese es el desempeño. ¿Ok? Ese es el desempeño. Entonces, colegas, ¿qué necesitamos para hacer la evaluación de mi innovación? Bueno, una experiencia, que es la que hacemos ayer, evidencia de aprendizajes, pero sobre todo el desempeño, que es el que nos va a guiar, que es el horizonte, la visión del proyecto de innovación. Muy bien, colegas, en las mentorías vamos a llegar a hacer las rúbricas de sus proyectos, pero además vamos a plantear los propósitos y vamos a identificar las evidencias por cada momento. Inscríbanse. Yo soy ser maestro. Yo soy ser maestro. Ser maestro. Soy ser Yo soy ser maestro.